Hola, muy buenas. Bienvenidos al tutorial sobre el tema 4, la función productiva y el área de aprovisionamiento de la asignatura Economía de Empresa del régimen tutorial de distancia del IES Calderón de la Barca. En este tema vamos a ver aspectos centrales sobre el funcionamiento y la gestión de la empresa que tienen que ver con su área de aprovisionamiento. En concreto, la gestión de inventarios, los costes de los mismos, la gestión que conlleva la existencia de estos inventarios y acabaremos el tema viendo ciertos modelos de gestión y valoración de las existencias que hay en el almacén en toda empresa. Bien, el punto 1 se dedica a la cadena de suministro y la función de aprovisionamiento. Es decir, todos los procesos que hay que realizar desde que la mercancía entra hasta que es transformada y se hace llegar al consumidor. En este caso tenemos que diferenciar entre dos tipos de empresas. Aquellas que son industriales, es decir, aquellas empresas que llevan a cabo un proceso de transformación, transforman materias primas en productos terminados, que son puestas a la venta al consumidor, de aquellas otras empresas que son comerciales, es decir, aquellas empresas que compran un producto y lo venden al consumidor sin desarrollar un proceso de transformación, es decir, compran mercaderías para venderlas mediante la obtención de un margen. Lógicamente, la cadena de suministro en estas segundas empresas es más sencilla o es menos larga que en el caso de las empresas industriales, donde hay que gestionar materias primas, productos en curso, productos terminados y otro tipo de productos que iremos viendo a lo largo del tema. En concreto, ¿de qué se va a encargar este área, esta función de la empresa? De comprar las materias primas y otros elementos que necesita la empresa a los proveedores, de almacenar una vez que se adquieren estas mercancías en los almacenes de la empresa y por último de la gestión de estos almacenes. En el punto 2 vemos los inventarios, es decir, todos aquellos suministros de materiales que permiten dar continuidad al proceso productivo y que hemos visto que su función es diferente en las empresas comerciales y las empresas industriales. En el 2.1 veis los tipos de inventario, que es una lista amplia de materiales diferentes, cada uno de los cuales tiene una función específica y que tiene que ver pues, con las materias primas, los elementos incorporables, productos semiterminados, terminados o existencias comerciales o mercaderías. Bien, en el punto 2 es importante ver qué objetivos tienen estos inventarios. El principal es evitar la ruptura de stock. La ruptura de stock se da cuando no disponemos de mercancía, de producto terminado, de mercadería para atender la demanda de nuestros consumidores. Lógicamente esta es la función principal que tiene el mantener inventarios en el almacén, puesto que la variable ventas es aleatoria y desconocemos cómo se va a comportar en el futuro y nosotros como empresa tenemos que tener en cuenta también que los suministros no son inmediatos, es decir, que hay determinados plazos de entrega. Esa es la función que tiene principalmente el inventario para evitar esta rotura de stock, disponer de mercancías en el almacén para atender esa demanda que es variable como veis aquí en este punto. Lógicamente también hay otras funciones que son accesorias en el caso de los inventarios y es que siempre podemos adoptar una postura especuladora respecto a los pedidos. Podemos abaratar las adquisiciones si pedimos grandes volúmenes. Existen en la práctica comercial descuentos por volumen de compra o rappels que los proveedores nos van a hacer si compramos grandes cantidades de producto. Y además también podemos aprovechar bajadas en los precios, es decir, adquirir y almacenar mercancía porque hay una bajada transitoria que consideramos transitoria en el precio de la mercancía y nosotros queremos aprovechar para almacenar ese producto a un buen precio. Esta parte de aquí es mejor que no la veamos ahora, puesto que la vamos a ver en la segunda, tercera evaluación y ahora pues resulta más complicado entender estos conceptos de activo no corriente y activo corriente que se explican aquí. Bien, el punto 3 es un punto importante dentro del tema para el desarrollo, como veréis, de los problemas y de las preguntas del mismo. Se dedica a los costes del inventario. Y aquí viene un buen resumen, lo podéis leer aquí para entender estos conceptos, pero es importante este cuadro donde se resumen los principales costes del inventario. ¿Qué costes tienen los inventarios? Lógicamente el coste de adquisición, es decir, lo que me cuesta adquirir la mercancía. Pero sobre estos habrá que adicionar otra serie de costes que van en forma paralela a la gestión del pedido, como es el coste propio de la gestión del pedido,
que es el coste que se invierte en tiempo, transporte, negociación, y que lógicamente va aparejado a cualquier pedido. Cuando el pedido es recurrente, cuando el pedido siempre se hace sobre la misma mercancía, lógicamente estos costes de gestión de pedido se van minorando. Luego hay unos costes de almacenamiento, es decir, unos costes de tener la mercancía almacenada en el almacén, valga la redundancia, y que pueden ser muy diversos, costes de tipo administrativo, puesto que puede haber personal encargado dentro de la empresa a la gestión de estos pedidos. También hay un coste de manipulación de las mercancías, es decir, un personal que está en el almacén pues con los traspalés o los toros mecánicos almacenando la mercancía que va viniendo al almacén o sirviendo los coches o los camiones cuando la mercancía es producto terminado para servir a nuestros clientes. También hay unos costes de espacio físico, unos costes que se derivan de la propia instalación, los costes de seguro o alquiler del local o los costes de extintores, seguridad, etcétera. Además, también hay unos costes importantes que son unos costes económicos. Es decir, cuando nosotros pedimos mercancía a los proveedores y la guardamos almacenado, hay cierto riesgo de obsolescencia. Es decir, existe el riesgo de que aparezcan nuevas mercancías en el mercado que sustituyan a las que nosotros tenemos almacenadas en mejores condiciones. Es decir, nuestras mercancías se quedan anticuadas y resulta más difícil venderlas y probablemente tendremos que recurrir a la liquidación. Esto es importante en determinados sectores, por ejemplo el de la moda. Y por último hay unos costes financieros que son importantísimos. Es decir, las mercancías que la empresa guarda en el almacén obtiene una rentabilidad nula por ellas. Es decir, si nosotros guardamos 100.000 euros en el almacén en mercancía, esa mercancía, esos 100.000 euros, reportan a la empresa un 0%, puesto que ese dinero está ahí dormido, por así decirlo. La rentabilidad perdida, la rentabilidad que no obtenemos por tener esa mercancía en el almacén es el coste financiero de la misma, es un coste de oportunidad. Pensemos que nosotros podemos sacar por esos 100.000 euros en un activo financiero, en un bono, en una obligación, sin riesgo, un 5%. Pues lógicamente la empresa está perdiendo por esos 100.000 euros que tiene invertido en el almacén sin rentabilidad alguna, está perdiendo en este caso, estaría perdiendo el 5%, pues 5.000 euros anuales que debería de tener en cuenta. Por último está el coste de la rotura de stock. Los costes de la rotura de stock son difíciles de calcular, puesto que en la mayor parte de los casos son intangibles. Es decir, hay unos costes directos, valorables, que es el tiempo que no he tenido la mercancía y que mis clientes lo han solicitado, que pueden ser unas horas, puedo estimar la demanda de ventas que he tenido durante esas horas y esa es la pérdida directa de rotura de stock que he mantenido. Pero también hay unos costes indirectos, unos costes de pérdida de imagen, de mala calidad que he transmitido a mis clientes y que eso sí que son difíciles de valorar y que tienen unas implicaciones futuras de efectos pues también difíciles de controlar. El punto 4 lo dedicamos a la gestión de inventarios. Es decir, hay bastantes modelos que intentan determinar cuál es el volumen de pedido óptimo. Es decir, aquí el volumen de pedido que minimiza los costes de inventarios que acarrea la gestión de los mismos y la posesión de los mismos. En estos modelos siempre se manejan una serie de variables a determinar que son parecidas. Pues el que hemos dicho es el pedido óptimo, es decir, el volumen de pedido, que sería la incógnita principal, que va a hacer que los costes de inventario sean mínimos. El stock de seguridad, es decir, aquel stock que se tiene en la empresa para atender necesidades que son imprevistas, para evitar, en principio, lo que hemos denominado como rotura o ruptura de stock. El stock mínimo, es decir, el stock más bajo que me resulta recomendable mantener en el almacén, a partir del cual hay ya cierto riesgo de ruptura de stock. Y el nivel máximo de stock, es decir, un nivel máximo que por capacidad o por costes tengo como restricción máxima a través del cual yo ya no puedo mantener más mercancía en el almacén. Y luego, por último, el punto de pedido, es decir, el volumen de stock que debo de tener en el almacén para lanzar un nuevo pedido, teniendo en cuenta también no solo la demanda, sino el plazo de aprovisionamiento de mis proveedores. Y estas son las tres principales variables básicas que se incluyen en todos los modelos. La demanda prevista, que es difícil siempre de estimar por su comportamiento aleatorio. Los costes que origina el aprovisionamiento, el almacenamiento, y que esto sí que
puede ser una variable más conocida, y los plazos de entrega, que esto también puede ser en gran parte de las actividades que llevan a cabo las empresas más fáciles de controlar o de estimar, ¿no? Aunque siempre haya desviaciones en algunos casos.